Lo único que sana es el amor. Siempre responde con gentileza. Seguía en el valle de la depresión cuando un día de primavera una amiga, Judy Scutch, me llamó de larga distancia desde un teléfono público para pedirme que leyera un material no publicado que acababa de recibir. Pedimos ayuda y nos dan ayuda. A menudo no reconocemos que el alcoholismo, las traiciones sexuales, las enfermedades crónicas y el comportamiento negativo de otras personas son verdaderos gritos de ayuda. A pesar de todo, Dios reconoce cada petición sin importar qué forma toma, y Él encuentra la manera de proporcionarnos la ayuda que estamos dispuestos a recibir en ese momento. Creo que el propósito de la guía de Dios es mostrarnos cómo liberar nuestras mentes del temor, para que podamos conocer la paz y ser realmente sensibles y amables con los demás, cosa que no podemos hacer cuando nos domina el temor. Me quedó claro que la única manera de encontrar una paz verdadera era vivir unificado. Tenía que incluir cada aspecto de mí. Solo si vemos la importancia de la consistencia en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, percibiremos progreso aun cuando sea lento. Si nuestra mente no ha respondido a cada llamado de auxilio, pensamos que la ayuda no viene a nosotros cuando la pedimos a gritos. Cuando damos ayuda, sin duda vemos que la respuesta a todas las necesidades ya se encuentra en cada situación que pensamos que nos lastima. Al volvernos completamente abiertos y no perjudiciales, vemos que no hay nadie que no quiera ayudarnos, y no hay instante en el que no estemos rodeados del amor de Dios y de la guía de su presencia. Todas las mentes están unidas, por lo tanto, toda curación puede considerarse como autocuración. Una vez que aceptamos nuestra paz interior, esta pasa automáticamente a otros. Toda la curación es interna, porque no puede dañarse el amor con algo que parece estar separado o ajeno. Toda curación es interna. Dar a otra mente es dar a la tuya propia. Toda corrección es mental, y la fortaleza de cada mente es nuestra. La voz del amor y de uno mismo siempre puede escucharse. El amor es nuestra función y destino. Todas las mentes están unidas en el amor. Considera por un momento el concepto de que hay una mente universal, que todo lo une, una sola inteligencia que prevalece, y considera también que no hay dos mentes totalmente separadas. Una manera de imaginarse esto es pensar que el universo es un océano. En la superficie hay olas. Aún así las olas están hechas y compuestas de océano. Si una ola quisiera separarse de repente del resto del océano, para lograrlo por completo, tendría que estar sin agua y sin conexión al movimiento del océano. El hecho es que una ola no puede separarse del cuerpo de todas las olas y seguir siendo ola. Aquí hay otra analogía, en la cual el agua será el símbolo de la mente. Imagina que el universo es una gran alberca de agua, hecha en su totalidad de agua y llena de ella. Ahora imagina que agarras una cubeta de esta agua y vuelves a vaciarla. Mira cómo el movimiento de una parte del agua afecta a todas las demás partículas de agua en el universo.
Nota también que el agua que se regresa no sabe el efecto que tiene el agua del universo para ejercer ese efecto. Siempre hay un efecto. Claro que las analogías no prueban nada, pero no buscamos una prueba. Lo que queremos es ampliar nuestra experiencia. Cada uno de nosotros está conectado a todas las cosas vivas, lo reconozcamos o no. La falta de conocimiento de este hermoso hecho es lo que causa toda nuestra miseria. No tenemos pensamientos privados o que no afecten, siempre que nuestros pensamientos sean verdaderos o reales. Si yo como mente estoy unido con todas las demás mentes, tengo una influencia en las demás, lo quiera o no. Sin embargo, si creo que puedo separarme por completo de la mente, simplemente estoy engañándome a mí mismo, ya que no lo puedo hacer, de la misma forma que una ola no puede separarse del océano y seguir siendo ola. Ahora bien, si una ola cree poder lograrlo, esa creencia no afectaría el funcionamiento perfecto del océano. Los pensamientos o emociones que tuviera, basados en la creencia de poder separarse de la vida, nunca afectarán la vida. En otras palabras, nuestras ideas negativas no cambian la realidad, y esta es la razón principal por la que los sentimientos de culpa no tienen fundamento, y esta es la razón principal por la que los sentimientos de culpa no tienen fundamento y no nos ayudan. Sin embargo, también es importante ver que nuestras líneas de pensamiento destructivas y temerosas no contribuyen a nuestro bienestar o a la felicidad y salud de los demás. En pocas palabras, lo que pensamos es parte del problema y parte de la respuesta. Hay pensamientos verdaderos y pensamientos erróneos. Por ejemplo, el pensamiento de amor es una luz que puede dispersar los pensamientos de dolor, enfermedad, depresión y soledad en nuestras mentes. Por otro lado, los pensamientos de culpa y temor pueden ser muy dolorosos para nosotros, pero no pueden afectar el centro pacífico de nuestro ser, el amor. Nuestro cuerpo es una máquina de enseñanzas. Reflejará en sus pantallas los sentimientos y pensamientos que le programamos. La mente es el punto de entrada para todos los programas y lo que vemos reflejado en el cuerpo es lo que introducimos en nuestra mente. Nuestro cuerpo exhibirá pensamientos conflictivos, ansiosos o pacíficos, amorosos y felices. No tiene elección en esto, pero nosotros sí. Este concepto puede provocar culpa y confusión en el ego, que interpreta esta sencilla relación de causa y efecto como otra oportunidad para juzgar. Si estoy enfermo, estoy haciendo algo incorrecto con mi mente. Pero esto no es totalmente exacto. Primero, el ego no cuestiona sus propios juicios, críticas y condenaciones sobre lo que sucede en el cuerpo. Segundo, asume que el remedio es esta autocensura. Y tercero, cree que solo él puede corregir el enfoque de la mente. Preocuparnos por la manera en que hemos utilizado nuestra mente es solamente una forma de seguir usándola incorrectamente. El temor y el arrepentimiento son parte de la curación actitudinal, son una preocupación por el pasado, no un deseo amoroso y relajante de pedir ayuda a Dios. Preocuparnos por nuestros pensamientos no es el primer paso hacia la paz. El único tiempo y energía que debemos gastar en nuestro ego es ver de cerca los pensamientos negativos y comprender que no representan lo que deseamos obtener. Queremos ser y extender a los demás. Un error debe verse como tal.
Al examinarlo debemos llegar a nuestros pensamientos centrales más profundos, que son los pensamientos de perdón, comprensión, amor, gratitud y paz. El cuerpo refleja los contenidos de nuestra mente. Si nuestra mente está en paz, también lo estará nuestro cuerpo. Sin embargo, un estado mental pacífico no puede forzarse porque la fuerza no es pacífica. Nuestra mente se conecta con otras mentes y si la nuestra está en paz, la paz será el regalo que entreguemos a los demás. Juzgar a otros por estar enfermos o por tener dificultades no nos ayuda a ellos ni a nosotros. Si nuestra mente está llena de pensamientos de ataque, las demás mentes no se vuelven automáticamente en víctimas inocentes de nuestro ataque. La razón es que los pensamientos de ataque se basan en la creencia de que las mentes de los demás están separadas en propósito y deseo de las nuestras. Cuando juzgamos a los demás, solamente tratamos de convencernos de que puede haber una ventaja al considerar a algunas personas diferentes. El deseo furtivo no puede afectar a la realidad, y aunque nuestros pensamientos de ataque no contribuyan a la comodidad de nuestros cuerpos o a aliviar o a alegrar a los demás, no viajan por el universo creando una revolución. Simplemente toman parte de lo que puede llamarse el ego o la locura colectiva. Son un desperdicio de tiempo y por esa razón no deben ser de nuestro interés. La paz interna pasa a otros. Nuestro ego, la parte temerosa de nuestra mente, quiere conflicto y separación, el alimento de su supervivencia. La paz y la quietud interna son enemigos mortales del ego. La paz viene de experimentar nuestra unidad con los demás. El amor y la paz están tan intercalados que nunca pueden estar separados. No tendremos la experiencia del amor a nuestro alrededor hasta que hayamos permitido que entre la paz. Aún así, la paz no tiene nada que ver con nuestras circunstancias en el mundo. Alguna vez escuché una hermosa historia que puede ayudarme a demostrar esta regla de la curación actitudinal. Había un ministro en Suiza de 74 años de edad y cerca del retiro comenzó a cuestionar su vida y sus creencias sobre Dios. Comenzó a tener muchas dudas sobre sí mismo y sobre sus conceptos de la realidad. Se deprimió tanto que decidió poner a Dios en una repisa y obtener un ministro sustituto. Ir a la cantina local era su mayor actividad. Unos días después de comenzar todos estos cambios, llegó un mensaje de una mujer de una parroquia diciendo que su esposo acababa de morir. Ella vivía a 2 puertas de distancia y el ministro inmediatamente fue a su casa. Sabía exactamente qué decirle porque había estado en esta situación en muchas ocasiones en el pasado. Sin embargo, al abrir su boca una pequeña voz interior dijo: no digas nada, solo piensa en la palabra paz. Después de 5 minutos, al tratar de hablar de nuevo, recibió el mismo mensaje. Pasó 1 hora y finalmente la mujer comenzó a hablar. Dijo que no podía comprender qué estaba sucediendo. Su esposo estaba muerto, en la cama, y ella experimentaba un sentimiento de paz mayor que el que había sentido en toda su vida. Él dijo que también estaba experimentando una paz como nunca antes. Por primera vez supo lo que es la paz de Dios. Recordemos cada día, cada minuto y cada segundo que cuando aceptamos la paz para nosotros mismos, los demás reciben un cierto grado de paz. Esta es la manera en la que se transformará el mundo, no atacando a aquellos
que favorecen el ataque.